Saludos amigos y amigas de todo el país y el mundo. Bienvenidos a Toque Final, que ya es una tradición. Todos los domingos de 11 a 12 de la noche por Antena 7 y sus diferentes plataformas. Julio Ernesto Martínez, un servidor, y estaré acompañándole durante una hora de contenido, el cual pues vamos a asumir con toda la responsabilidad y delicadeza para pues, una apuesta a un guión que pueda servir de orientación para cada uno de ustedes. Hoy, ¿verdad? Mi padre no está presente debido a algunos compromisos, se encuentra fuera del país, pero ya pues para el próximo domingo estará con todos ustedes, a propósito de que tenemos un fin de semana largo, día feriado, pues movido por pues el calendario, según el Ministerio de Trabajo, para el próximo lunes. Estamos hablando de pues un día feriado con motivo al natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Quiero iniciar en esta oportunidad resaltando la exaltación al Salón de la Fama de nuestro querido Adrián Beltré, con una de las votaciones más altas, estamos hablando de más de un 95%, uniéndose a Juan Marichal, a Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz. Brzezinski, un libro muy popular, conocido como El Gran Tablero Mundial, hacía referencia al dominio casi absoluto que tenían o tienen los Estados Unidos, porque ellos controlan el aire, ¿verdad?, los océanos, la tierra, la economía, y decía que no solo eso, sino que también tienen un dominio, un imperialismo cultural, su idioma, la comida, todas esas cosas que están pues, asociadas a la parte cultural, ellos también mantienen ese dominio. La República Dominicana, con los talentos que ha tenido en materia deportiva y sobre todo en el béisbol, se ha convertido, digamos, en un país imperial en cuanto a la cantidad de talentos que han podido llegar a las grandes ligas, posicionarse y incluso llegar, digamos, al más alto grado en materia deportiva, que es el Salón de la Fama de Cooperstown. Para lograr eso, ustedes saben que hay que tener una carrera intachable y extraordinaria en materia estadística y también en cuanto a disciplina y conducta dentro y fuera del terreno. Adrián Beltré, a pesar de no ser una figura quizás de esa preponderancia abierta al marketing, muy popular, quizás por su forma de ser, un hombre muy reservado, tranquilo, fuera de las controversias, según también lo que expresan cronistas deportivos, que la mayor parte de su carrera fueron con equipos de la costa. Estamos hablando de Seattle, de los Dodgers, un poco Texas, que eran juegos que se transmitían a altas horas de la noche, a diferencia ya de otros juegos que iniciaban mucho más temprano, pero ahí están las estadísticas, ahí está su trayectoria, y qué bueno que esas cosas sirvan de ejemplo. Habría que investigar o preguntarse qué representa el béisbol para la República Dominicana en materia económica, cuánta gente, cuántas personas dependen de la industria del béisbol, y es bastante. Eso nos ha servido mucho, incluso hasta para la propia movilidad económica de muchas familias que pues tratan de buscarla vía béisbol. Nos sentimos orgullosos de esta carrera que ha tenido Adrián Beltré y de la exaltación al Salón de la Fama. Pasamos rápidamente con Fitur, su cuarta edición, en donde la República Dominicana, a través de sus autoridades, hizo anuncio de acuerdos importantes en esta feria. Ustedes saben que el turismo
es la principal locomotora del desarrollo de nuestro país. Y lo que hemos logrado ha sido sobre la base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo y sobre todo proyecciones. Celebrar que nosotros arribamos a los 10 millones de visitantes o turistas en la República Dominicana ha sido pues un trabajo de continuidad y de muchos años, tanto de los aportes del Estado Dominicano conjuntamente con las grandes inversiones privadas que hemos tenido. Y en esta cuarta edición, según los datos arribados en la edición número 44, aquí tengo unas declaraciones del presidente del Banco Popular, Christopher Paniagua, en la que indica que el 27% de las inversiones extranjeras directas de los últimos años han sido representadas por el turismo. El turismo en el año pasado contribuyó a unos 10.000 millones de dólares a nuestra economía. Eso significa un 18% de la cantidad de bienes y servicios que produce el país. Es decir, usted encontrarse con una actividad económica de esta magnitud, usted lo mide por áreas y difícilmente puedan superar lo que aporta el turismo para la República Dominicana. Eso incluye unos 760.000 empleos directos. Eso también se traduce a casi un 18% del total de los empleos en la República Dominicana. Eso es solo para usted medir la dimensión, lo que representa el turismo para la República Dominicana, que lo mueve todo a nivel de empleos, de divisas, de producción. Es la locomotora del desarrollo de la República Dominicana. Qué bueno que sigamos cosechando éxitos y también proyectando la República Dominicana en materia de inversión, que hay un dato que parece, digamos, hasta difícil de creer. Usted cuando se dirige a las principales zonas turísticas, se pregunta, caramba, y con tantas habitaciones hoteleras, tantos proyectos turísticos, ¿dónde cabe tanta gente? Yo recuerdo unas declaraciones del ministro de Turismo, David Collado, en el pasado año en Fitur, en la que él decía que a pesar de las grandes inversiones que se están haciendo, todavía nosotros tenemos un déficit de más de 30.000 habitaciones, es decir, ahora es que necesitamos, ahora es que faltan inversiones en materias turísticas. Vamos de esta forma a un primer receso, luego seguimos entonces agotando todo el contenido que tenemos para todos ustedes en esta entrega de Toque Final. Es tiempo de conocer un resumen ejecutivo elaborado minuciosamente por nuestro equipo de producción, en la que contiene las 10 principales, los acontecimientos que protagonizaron en la semana, y de inmediato pasamos con todos ustedes. A una semana de estar promulgada la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, ha levantado una ola de cuestionamientos que, más allá de los pronunciamientos públicos, se hace espacio en los tribunales. Al menos 4 recursos de inconstitucionalidad se han incoado esta semana ante el Tribunal Constitucional en procura de la nulidad completa de la legislación o de algunos de sus artículos, siendo los más atacados el 9, 11 y 26, presentes en la mayoría de las instancias. Entre los que han accionado ante el Tribunal Constitucional
figura un grupo de abogados encabezados por el presidente en funciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Zulún Hernández, que pide declarar inconstitucional los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de la cuestionada ley. Los mismos hacen referencia, entre otras cosas, a la obligatoriedad de entregar informaciones a los miembros de la DNI y sin previa autorización de un juez, así como a la potestad que se da a la nueva dirección de investigar a ciudadanos sin la participación de un tercero imparcial. En la nueva Ley 1-24, artículo 9, se establece que entre las funciones de la DNI está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el Estado de Derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público. El artículo 11 de la nueva ley, uno de los más atacados, dicta que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligados a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento. Según los recurrentes, esta disposición atentaría contra los artículos 44 y 49, 50, 51 y 69 de la Constitución. Una madre y su bebé de 2 meses murieron el pasado fin de semana y al menos 3 personas se encuentran hospitalizadas, incluyendo el esposo y otro hijo de la señora fallecida, debido a la intoxicación por una sustancia venenosa. La señora fallecida fue identificada como Adel Ruiz de León y su bebé de 2 meses, José Luis Acra, esposo de Adel, y otro menor de edad de 1 año, hijo de ambos, se encuentran graves en un centro médico. Los hechos sucedieron en la Torre da Silva 3 en el exclusivo sector de Piantini. De acuerdo con una fuente de salud pública, lo que habría provocado las intoxicaciones y posterior muerte de 2 personas es un gas fosforado que había sido vertido el viernes pasado en un apartamento actualmente desocupado. Según la información, el producto habría viajado entre los apartamentos por los ductos del aire acondicionado. En tanto, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra George Antoine Thévenet por violación a los artículos 295 sobre homicidio voluntario, 301 y 302 del Código Penal, que tipifican el envenenamiento y que establecen pena de hasta 30 años. Según las imputaciones que se le hacen a Thévenet, este realizó el procedimiento de desinfección el pasado viernes con el plaguicida que se extendió por los ductos del edificio y afectó el piso 8. La solicitud de coerción contra Thévenet afirma que para el trabajo de desinfección se utilizaron 480 cápsulas de fosfuro de aluminio bajo la marca Kipkops, que es un producto altamente tóxico para los humanos. Habría presentado renuncia el señor José Pepe Vila del Castillo, comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategia y política de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Se informó que Vila del Castillo continuará colaborando con el proceso de reforma policial, pero sin compromiso contractual. Vila del Castillo, un experto internacional en la materia, había sido contratado como comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Vila del Castillo fue designado mediante decreto atendiendo a su experiencia internacional en procesos de reforma de diversos cuerpos policiales. La salida del asesor se produce pocas semanas después de que el presidente Abinader designara un nuevo director general de la policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. El ahora excomisionado para la reforma policial trabajó junto a los exdirectores de la policía Eduardo Sánchez y Héctor Ten, pero en su última etapa se vio envuelto en varios conflictos con sectores policiales, algunos de los cuales llegaron a trascender públicamente. Le tocó impulsar también la introducción de programas estadísticos para darle seguimiento a la labor policial en su lucha contra el crimen y los delitos. El pasado miércoles se inauguró la edición número 44 de la primera cita anual para profesionales del turismo mundial, o lo que es lo mismo FITUR. Entre los días 24 y 28 de enero se dieron cita 806 expositores, 152 países y más de 9.000 empresas a través de los 9 pabellones que IFEMA destina al evento. FITUR es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, un evento de referencia global en el sector turístico que incluye gran diversidad y talento.
haciendo posible que existan dentro de este encuentro áreas totalmente especializadas. Este evento se considera uno de los más importantes del mundo turístico. Más de 54 empresas dominicanas se exponen en esta 44 versión de Fitur, una feria a la que República Dominicana asiste desde 1981. En esta ocasión, Ecuador es el país socio que también busca promoverse entre las 9.000 empresas participantes. Asimismo, la tecnología de pantallas digitales sigue siendo el arma a la que apuesta el Ministerio de Turismo. Se inauguró en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024 en Madrid un stand de 1.180 metros cuadrados de espacio y 200 metros cuadrados de pantallas, con el objetivo de promover a la República Dominicana y deslumbrar a los visitantes con imágenes de los atractivos turísticos del país. A nuestro país ingresaron 8,25 mil turistas, más 2.227.000 cruceristas, para dar la gran cifra que desde el año 2012 era una meta de nuestro país. 10.306.000 visitantes llegaron a la República Dominicana, enfatizó el ministro de Turismo David Collado al repetir las cifras en las que se apoya para promover al país en el mercado internacional presente en la feria. Con un crecimiento económico envidiable en el Caribe, la República Dominicana enfrenta la paradoja de que sus ciudadanos encuentran numerosas barreras para viajar a otras naciones de la región sin el requisito de un visado. Pese a haber mejorado en los últimos años en su proyección global, el pasaporte dominicano tiene aún pocos privilegios y siguen siendo muchas las naciones, incluidas las vecinas caribeñas, las que exigen a los dominicanos obtener un visado para visitarlas. En casi ninguno de estos casos, la República Dominicana hace la misma exigencia. En el ranking de Henley & Partners, que evalúa el acceso sin visado, República Dominicana se encuentra en la posición 68 a nivel mundial. Los dominicanos pueden visitar 74 países sin visado, de los cuales solo 4 son del Caribe y 10 de América Latina, donde se presenta una situación similar con los vecinos caribeños. De estos países, solo 4 están en el Caribe. Cuba es necesario comprar una tarjeta de turista a la llegada. Trinidad y Tobago, Granada y Montserrat. Los demás exigen la visa y diversos requisitos para otorgarla. Otros 10 están en América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. A estos se unen con un régimen mixto Argentina, México, Guatemala, Panamá, Chile, Uruguay y la caribeña Jamaica. En estos últimos, tener un visado vigente y usado a los Estados Unidos, Canadá y el espacio Schengen libera del trámite. América Latina presenta más flexibilidad, con 10 países accesibles sin visado, mientras la otra mitad mantiene requisitos, generando interrogantes sobre las razones detrás de estas barreras hacia los dominicanos en la región. Las copiosas lluvias registradas en Puerto Plata durante las últimas horas causaron inundaciones urbanas, pero además desbordaron varios ríos, arroyos y cañadas. Los fuertes aguaceros, que se mantuvieron cayendo ininterrumpidamente por más de 5 horas, iniciaron al caer la tarde del pasado domingo, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal sobre nuestra área de pronósticos. El temporal de lluvia dio lugar a la crecida del río San Marcos y de múltiples cañadas que atraviesan la ciudad, drenando mucha agua desde la montaña Isabel de Torres hasta el océano Atlántico. Dichas precipitaciones se incrementaron de manera muy notable en horas de la noche, ocasionando inundaciones en calles y viviendas de los sectores ubicados en la parte baja de la ciudad San Felipe de Puerto Plata. En el distrito municipal de Maimón, los sectores afectados son San Cristóbal, Los Tejadas, Guzmancito, y en el municipio San Felipe de Puerto Plata, Monteverde de San Marcos. Es doloroso sentir rechazo hacia tu hija especial, que para casi todos sea una molestia, que no reciba invitación alguna, que no le abran puertas, que le estorbe a gente que debería quererla. Este es parte del desgarrador testimonio de la comunicadora Leila Mejía, quien denunció a través de su cuenta de Instagram que su hija Camila, quien tiene trastorno del espectro autista, sufre rechazo por su condición de salud. Añadió: es doloroso sentir que la abandone gente a la que ella por años quiso mucho, que la llamen anormal, que no la acepten en colegio alguno y un largo etcétera difícil de enumerar. Mi hija Camila es mi realidad, mi bendición y mi prioridad. Quien no lo entienda no será parte de mi vida en escenario alguno. Ella es mucho más de lo que merezco y agradezco todos los días tenerla. No la elegí, pero si pudiese elegir a los hijos, le elegiría a ella 1,000 veces, agregó también la ex candidata a diputada. Como era de esperarse, varias personalidades de los medios, así como sus seguidores, le expresaron palabras de solidaridad por el proceso que vive con su hija. El pasado día 15 hubo razones de sobra para 85 prospectos y su entorno
que rubricaron bonos de al menos $300,000. Este grupo cobrará $78 millones en los próximos meses al sellar su salto al profesionalismo con la apertura del mercado internacional 2024 de las grandes ligas. Pero también hubo caras largas, no solo en el grueso que no firmó, sino entre un grupo que estaba amarrado hasta el otoño pasado, esperando la referida fecha, pero que el Departamento de Investigación de la MLB descubrió que hubo alteración de identidad y esos preacuerdos de cientos de miles de dólares fueron anulados. El fantasma del uso de actas de nacimiento de otras personas está de regreso en la industria del reclutamiento, un capítulo que se había superado a principios de la década pasada, impulsado por la automatización de captura, custodia y preservación de actas en el registro civil que arrancó en 2007, con la diferencia de que el proceso se hace en la etapa más temprana y las víctimas son los entrenadores y no los equipos, aunque fuentes reportan que también a los clubes se les colaron al menos 2 el año pasado. El común denominador de los casos que mostraron es el de adolescentes de origen haitiano o dominicano con cambio de identidad. Un agente con información privilegiada estimó que el número de jugadores devueltos supera los 50, entre ellos 22 con preacuerdos de 7 dígitos. La estafa mayor se produciría con un fenómeno 2027 que firmaría en 2028 y ya tendría amarres superior a los $5 millones. El jugador tendría 3 años más de lo que dice el documento con el que convenció al entrenador, que pagó una cifra importante para adquirirlo. Desde la MLB, que velan para que los clubes recluten al jugador en su edad real y así cuidar su inversión, aseguran que la mejora en los métodos de investigación ha evitado que este tipo de fraudes afecten a los equipos, que al final son los más perjudicados. Una investigación del Departamento de Estado norteamericano revelada en 2003 por The Washington Post encontró que 554 peloteros dominicanos entre ligas menores y MLB tenían alteración en sus documentos de identidad. La política colombiana perdió una de sus figuras más representativas, Piedad Córdoba, una mujer afrocolombiana que desde el Congreso fue protagonista de los hechos más importantes de las últimas 3 décadas, fue encontrada sin vida por sus escoltas. Cuando fue ingresada a la clínica Los Conquistadores en Medellín, su ciudad natal, ya había muerto por un infarto. Conocida por su lucha para lograr una salida negociada al conflicto armado con la entonces guerrilla de las FARC y por haber participado en las negociaciones con este grupo armado que derivaron en la liberación de varios secuestrados, fue siempre una figura controvertida. Lo que más se le cuestionó fueron sus vínculos con el chavismo. Su turbante, que exaltaba sus raíces afro, así como su forma directa al hablar, fueron 2 de sus características más distintivas. Córdoba logró abrirse campo en Antioquia, uno de los departamentos más conservadores del país, y en un mundo dominado por hombres, en un Congreso con una representación femenina mucho menor a la actual, cuando apenas llega a un 30%. Defendía además que se buscara una salida negociada al conflicto, en unas décadas, los 90 y los 2000, en las que esta idea era vista no solo como lejana, sino rechazada por gran parte de la opinión pública. Logró, sin embargo, como mediadora entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y la guerrilla de las FARC, la liberación de secuestrados que llevaban años en la selva. Por esta labor, en 2008 fue nominada al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia e incluso postulada como candidata al Premio Nobel de la Paz. Finalmente, el expresidente Donald Trump se impuso el pasado martes en las primarias republicanas de New Hampshire, consolidando su condición de favorito para convertirse en el candidato presidencial de su partido en las elecciones de noviembre. El resultado fue un revés para la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, quien terminó en segundo puesto a pesar de invertir una enorme cantidad de tiempo y recursos financieros en un estado reconocido por su independentismo. Es la última aspirante de renombre en la contienda después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio fin a su precandidatura presidencial el fin de semana, lo que le permitió a Haley hacer campaña como única alternativa a Trump. En tanto, Trump puede presumir ahora de ser el primero precandidato presidencial republicano que gana las contiendas en Iowa y New Hampshire desde que ambos estados empezaron a encabezar el calendario electoral en 1976. Un signo sorprendente de la rapidez con que los republicanos han cerrado filas para convertirlo en su candidato por 3ª vez consecutiva. Al conquistar victorias sencillas en ambos estados, Trump está demostrando la capacidad de unir a las facciones del Partido Republicano. Ha conseguido el apoyo de los conservadores evangélicos, que son influyentes en Iowa, y de los votantes más moderados de New Hampshire, una fuerza que espera replicar en la elección general.
Nos vamos a un contacto de publicidad. Al regreso vamos a dedicar el comentario de la semana para la controversial Ley 124 del DNI. A propósito de los candentes debates y situaciones que ha creado la aprobación de esta ley que otorga poderes al DNI, incluso que violan la Constitución de la República Dominicana, me gustaría hacerlo comparándolo con un escrito en 21 lecciones que aprender en siglo XXI del autor Yuval Noah Harari, que es el mismo de Homo Sapiens, el cual dedica uno de sus capítulos a la igualdad y dice que quienes poseen los datos tienen el dominio del futuro. Él lo dedica precisamente a que en los últimos tiempos la humanidad ha venido haciendo grandes esfuerzos por reducir los niveles de desigualdad y para eso ha utilizado dos vías. Una de ellas es la globalización y la otra la tecnología. ¿Verdad? Nosotros ahora, tenemos un mundo mucho más abierto, mucho más interconectado, lo que nos hace estar más cerca, y el tema también de la apertura de las fronteras ha hecho, un mundo que apuesta a la igualdad, pero que eso a su vez también, por otro lado, ha generado mucho más desigualdades. Por ejemplo, en la economía se han tratado de desarrollar en nuevas riquezas, se busca combatir la pobreza, y si medimos la economía de 10 años hasta la fecha, hemos crecido bastante, pero a su vez también eso trae consigo una mayor desigualdad. Y él lo refleja diciendo que 100 personas de las más ricas del mundo poseen mucho más que los 4.000 millones más pobres que tiene la humanidad. Es decir, buscando a una apuesta de tener un mundo mucho más igualdad, con mucho más, igualdad económica. Por otro lado, lo que ha hecho es que ha crecido, ha aumentado la desigualdad. Una cosa como que, por un lado, se trata de mejorar, pero por otro se perjudica. Mientras la globalización apuesta a un mundo mucho más horizontal, nosotros tenemos un mundo verticalmente mucho más desigual. La desigualdad se remonta desde la edad de piedra, desde hace más de 30.000 años. Por un estado natural del individuo, siempre habrán diferencias en todos los aspectos. En la medida en que crece la oligarquía, por otro lado también crecen las desigualdades, lo que él denomina como el sapiens ordinario. Entonces, a veces queremos hacer un bien y terminamos con ese bien perjudicando otros aspectos. Creo que en la medida que el gobierno ha tratado de querer hacer un esfuerzo por mejorar las vías institucionales, por querer justificar la aprobación de esta ley, por otro lado crece el descontento, la lluvia de críticas con respecto a los poderes de manera peligrosa que le otorga a esta entidad que parecería tener, una naturaleza romántica de seguridad nacional, pero todo el mundo sabe que en la práctica esto es una institución que se vive utilizando como un instrumento político. La República Dominicana ha logrado grandes avances en materia de libertad, de expresión, de aperturas democráticas. Entonces esta ley lo que hace es que tira todo eso por la borda.
Ustedes recuerdan recientemente unas declaraciones de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que ha resaltado que nosotros vivimos uno de los mayores esplendores en materia de libertad de expresión. Para muestra un botón con estas grandes aperturas que hemos tenido con las redes sociales, la internet y la tecnología. Sin embargo, la SIP ahora muestra preocupación por nosotros contar con una ley de esta naturaleza. Y no solamente lo ha hecho la SIP, lo han hecho también, digamos, los medios de comunicación en su conjunto, la clase jurídica de nuestro país, entre ellos juristas como el caso de Servio Tulio, Finjus, Naces Perdomo, Eduardo Jorge Prats, entre otros. Se ha pronunciado también los poderes fácticos, estamos hablando de la Iglesia en su conjunto, no solo la católica, sino las evangélicas, entre otras. También siguen diferentes sectores que de manera especial muestran que esta ley debe ser llevada o modificada por nuestro Congreso, o que el Tribunal Constitucional fije su posición al respecto. Yo pienso que por ese lado está de que es un error y sobre todo por parte del gobierno, tratar de justificar la naturaleza de una ley con artículos tan controversiales como el 9, 11 y 26, pero a su vez también tratar de eludir responsabilidades culpando a la oposición de ser parte de esta aprobación, tomando en cuenta que tenemos un Congreso en donde la mayoría es oficialista. No fue un proyecto que nació del espíritu y la naturaleza opositora, fue un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Y como lecciones aprendidas, finalmente está también un llamado a nuestro Congreso. Pienso que debe tener ahora mucho más alerta en cuanto a los proyectos que les llegan, sobre todo del Poder Ejecutivo. Estamos viviendo probablemente uno de los periodos legislativos en donde se han presentado leyes más controversiales y con vicios constitucionales y preocupaciones por parte de la sociedad. Y más allá del rol que tiene el Congreso de estudiar a profundidad las conveniencias de la ley y que no choque con nuestra Carta Magna, hay que tomar en cuenta que el Congreso es un instrumento político que sirve como un ente facilitador del Poder Ejecutivo y muchas veces ha sido sorprendido en su buena fe. Estamos hablando de que el Poder Ejecutivo ha enviado una serie de proyectos controversiales que al parecer no han pasado por un sedazo jurídico que haga que estos proyectos, a veces el Congreso, partiendo de su buena fe, de quizás la cantidad de agendas legislativas que tienen, como una forma de ser un aliado del gobierno, apruebe en su mayoría muchas de estas leyes que al final resultan que terminan teniendo vicios constitucionales, y eso es algo que debe mejorarse. Pienso que ahí siguen las alertas y el Congreso debe ser mucho más cuidadoso y minucioso con las cosas que le están llegando del Poder Ejecutivo, porque estamos ante unos tiempos pocos vistos. Alguien que me pueda corregir, con mucha humildad lo aceptaría, donde más se han presentado leyes con muchísimos problemas, y eso también depende mucho de quién la envía, y la mayoría de esas leyes, ¿de dónde vienen? Son propuestas por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Una lástima. Vamos con otra pausa comercial para hablar un poco de política, cómo pinta el panorama hacia las elecciones municipales, cuando apenas pues arribamos a menos de 20 días para celebrarla. Estamos hablando del 18 de febrero. Regresamos en breve.
Enumere las razones por las que entiende que la Ley 1-24 es contraria a la Constitución y a las leyes que protegen la libertad de expresión, la intimidad y derechos fundamentales. La Ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, viola de una manera grosera principios, garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos que están en la Constitución de la República y en otras leyes. Esta ley, lamentablemente, es una muestra de lo que es una intención autoritaria de un gobierno que lo que está tratando es de establecer un sistema de espionaje que obliga a todos los ciudadanos del país y del extranjero también, si se encuentran en el país, a darle las informaciones que el gobierno requiera para los fines que el gobierno quiera, sin ningún tipo de control jurisdiccional. Esto viola no solamente lo que es el principio de la legalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, sino que también viola derechos fundamentales como son el derecho a la privacidad, a la intimidad, al buen nombre, al honor, a la buena imagen, a la libertad de información, a la libertad de expresión, al secreto profesional, entre otros derechos fundamentales. Lo cierto es que esto es un atentado a las libertades públicas, a las libertades que tanto le ha costado al pueblo dominicano, que tanto sudor, que tantas lágrimas y tanta sangre que han derramado durante décadas para obtener lo que hoy tenemos que defender con las uñas frente a un gobierno que lo que procura es precisamente coartar nuestras libertades más elementales. ¿Cuál sería la vía más expedita de dejarla sin efecto? Pues mira, yo creo que la vía más efectiva para que quede sin efecto esto es que el mismo presidente mande cuanto antes un anteproyecto de ley modificando lo que es esta pieza que es antidemocrática, que restaura prácticas de la era de Trujillo, que lo que viene es a coartar libertades civiles fundamentales del pueblo dominicano. Eso es lo que debería hacerse. ¿Cuáles son las vías para atacarla y evitar que sus efectos adversos repercutan? Y en cuanto a la vía para atacar esta ley, en el caso nuestro entendemos que a través de una acción directa de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, pues es la forma en que se pudiera expulsar esa norma de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta que ya es una ley. Da mucha pena que haya sido promulgada, que no haya sido observada por el presidente de la República y que, bueno, no se le haya advertido su equipo, le haya dicho, mire, presidente, que hay cosas que quizás pueden rayar con la Constitución. O sea que en este caso una acción ante el Tribunal Constitucional y, ¿por qué no?, también puede darse un recurso contencioso administrativo contra los efectos de esta ley en el TSA, donde se interponga un amparo de extrema urgencia a los fines de que no sean aplicables las disposiciones de esta ley por lo groseramente inconstitucional de cada una de ellas. Bueno, aumentan las expectativas en cuanto a los posibles resultados de las elecciones municipales que se avecinan el próximo 18 de febrero. Ustedes saben que la política es un ejercicio de percepción en donde hay guerras de proyecciones y si tomamos en cuenta lo expresado por el gobierno a través de José Ignacio Paliza, dice que el PRM se propone lograr el 70% de las alcaldías y distritos municipales que tiene todo el territorio nacional. De lograr ese objetivo, eso sería una victoria contundente que a su vez eso sería pues un boleto directo a unas elecciones presidenciales en primera vuelta. Ustedes saben que se hace una apuesta
a que los resultados municipales, dependiendo de la contundencia que tenga cada organización política, se tomaría como un punto de partida hacia dónde podría proyectarse el resultado presidencial y congresional. En el caso de estas declaraciones de Paliza, no solo se limitaron a unas proyecciones municipales, él también pues habló de, cuestionó la alianza opositora, le hizo algunas críticas y habló de una información, yo sé que mucha gente a esto debe prestarle mucha atención porque esto tiene diferentes vertientes. Él habló de que esa contundencia en la que se proyecta el PRM a lograr en las elecciones municipales está obligando a la oposición a tratar de modificar la alianza para irse en un acuerdo en primera vuelta entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Eso se interpreta que Leonel Fernández pues arribaría a un acuerdo en primera vuelta con el PLD para pues las elecciones presidenciales. Es una, digamos, información que, como decía, debe verse de diferentes aristas. Primero, ustedes saben que hablar de Paliza, estamos hablando no de un político independiente, sino de una parte interesada, en donde no solamente se limita a tratar de vender la visión del éxito que puede tener esta organización política en las municipales, sino que también hace una apuesta a que la oposición no logre ese objetivo. Ustedes saben muy bien que detrás de todo esto se busca mucho la polarización. ¿Y a quién le conviene la polarización? Evidentemente que a la reelección de Luis Abinader. Hemos visto diferentes escenarios en donde cuando existen tres fuerzas políticas que sobrepasan el 10% de las intenciones de votos, eso hace mucho más difícil una proyección en primera vuelta. Entonces, cuando usted ve que la oposición, que el gobierno está vendiendo la idea de una posible alianza opositora en primera vuelta, lo que le está diciendo a usted es que a ellos le conviene una polarización. Probablemente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, Abel Martínez y el PLD, buscando votos individuales en una presidencial, no logren una votación mucho más alta que unidos frente a Luis Abinader. Ahora, naturalmente, dos partidos individuales buscando votos por un lado, eso hace que la universalidad de votos haga mucho más difícil una reelección en primera vuelta. Entonces, digamos, hay que verlo desde esa vertiente, porque no es verdad que unas expresiones, unas declaraciones de un interesado van a ser para favorecer a un adversario en términos políticos. Por eso hay que tomarlo con pinza y verlo de otras maneras, esas declaraciones de Paliza. Si nos vamos a hacer una proyección breve de cuáles serían las ventajas municipales que tiene el gobierno hasta este entonces, dentro de esas ventajas podríamos resaltar la estructura partidaria. Estamos hablando que el PRM está consolidada, según los estudios, como la principal fuerza política del país. Eso quiere decir que tiene la mejor estructura que se necesita para poder convertir en votos esas proyecciones que ellos tienen y así entonces otorgar una mayoría. La otra ventaja está asociada a la alta valoración que tiene el presidente Luis Abinader y que con esto se persigue que eso pueda endosar a muchos de los aspirantes a alcaldes y a distritos municipales de todo el país. Y una tercera, que para mí es la más importante, un gobierno con el pecho abierto. No es lo mismo unas elecciones municipales desde un gobierno, montado en un gobierno, con todas las ventajas que todos sabemos que eso conlleva, a que hacer un esfuerzo desde la oposición. Pienso que la principal ventaja que tiene en estos momentos la posible proyección de éxito que tenga el PRM está muy asociada a lo que implica usted
estar gobernando e irse a unas elecciones. Si nos vamos a descifrar algunas desventajas, pudieran ser las malas gestiones que han tenido algunas alcaldías. Lo hemos resaltado en diferentes ocasiones. El PRM hizo un esfuerzo democrático por hacer encuestas y llevar a muchos alcaldes a votaciones internas. Y ustedes saben qué pasó, a pesar de que las encuestas decían que las elecciones municipales, el PRM, tiene las de ganar de manera arrolladora. A pesar de eso, muchos alcaldes en sus posiciones se fueron a convenciones y la mayoría lo partieron, es decir, la mayoría perdieron, fueron castigados por su propia militancia partidaria, ni siquiera por el voto de la universalidad. Y a nadie lo sacan por bueno, es decir, cuando sobre todo en un proceso convencionario, sacan a un alcalde, lo sacan porque no ha dado pie con bola con su gestión. También dentro de las desventajas que pudiéramos enumerar es que el rostro de Abinader no va a salir en la boleta municipal. Cuando la gente vaya y vote por el regidor y vote por el alcalde de su preferencia, no va a haber el rostro del presidente Luis Abinader. Yo sé que se está haciendo un esfuerzo por que esa popularidad que tiene el presidente se asocie al resultado municipal, pero ahí cada persona pues va precisamente a tratar de ver la propuesta que tiene de cada quien, pero sobre todo va a tomar en cuenta quién es el alcalde actual, qué partido lo dirige y cuál ha sido su desempeño municipal. Entonces, también dentro de las desventajas que tiene es que el PRM no solo depende de las condiciones que tiene en estos momentos que le señalé, sino que hace una apuesta a que la alianza opositora fracase. Y de hecho se han hecho muchos esfuerzos por lograr ese propósito. Fíjense incluso que lo que proyectaban la mayoría de las encuestas de que Luis Abinader ganaría en primera vuelta estaba asociado a que la oposición estaba dividida y debilitada. Entonces, en la medida en que se produce esta alianza, eso achica, reduce los esfuerzos de éxitos en esas elecciones. Entonces, se hace una apuesta a que la alianza fracase, que si vamos a descifrar, digamos, qué estaría pasando en el caso del partido opositor, que está en alcaldías unificadas en gran parte del Distrito Nacional. Uno de los grandes retos que tiene esta alianza es lograr compactarse. Según algunos estudios, establecen que hay zonas en donde todavía el electorado opositor no asume que está aliado. Entonces hay una dispersión del voto. El candidato que está proponiendo la alianza, mucha gente desconoce que está siendo apoyado por las principales fuerzas opositoras, y de no poder lograr compactar, digamos, esta alianza, eso al final entonces podría traducirse en una derrota electoral en sentido general. Pero soy de los que entiendo que la cosa no es tan abismal como se pinta. La oposición tiene todas las condiciones de lograr un equilibrio en lo municipal, tomando en cuenta que a pesar de que no se puede subestimar un gobierno en campaña, hay un electorado que es bastante hábil, inteligente y no va a votar directamente por el presidente de la República y su valoración. Va a votar por el alcalde o alcaldesa que haya logrado una buena gestión en su municipio, y el que no la ha logrado, todo el mundo sabe que espera un voto de castigo, porque es el comportamiento tradicional que se han venido reflejando en las diferentes elecciones. Pero estaremos a la expectativa de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones municipales. Vamos a un contacto, ya hemos llegado lamentablemente a la parte final de la entrega de hoy en Toque Final. Agradecidos por la amabilidad de su sintonía. Feliz resto de la noche, buen fin de semana largo. Todavía nos queda pendiente un día libre que es el lunes. Y aquí nos veremos el próximo domingo de 11 a 12
en Toque Final por Antena 7, sus diferentes plataformas. Bye bye.